Muy bien, pues vamos a continuar con esta segunda clase de la sesión Organización de Archivos, Administración de Inventarios. Con gusto le cedemos la palabra a la maestra Susana Angelina Diego Santos. Maestra, buenas tardes, ¿cómo está? Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a Buenas todos los tardes. conectados. ¿Qué tal el calor de hoy? ¿Cómo se sienten? Está la verdad es que sí está fuerte, ¿verdad? Y esta hora se siente peor porque nos da el poquito de sueño. Si comimos algo antes, está más pesado la tardecilla, pero bueno, vamos a tratar de hacer esta sesión dinámica para que no nos dé el bajón de energía. ¿Cuántos estamos conectados? 13. Somos 13. Bueno, vamos a pensar que se van a ir conectando durante la sesión. Y bueno, quiero preguntarles si alguno de ustedes pudo revisar la página de la Hub, de los lineamientos que les comenté en la sesión anterior. Si alguien hizo esa búsqueda de la normativa que marca la Hub. Pueden comentar en el chat o a través de audio. ¿O tienen alguna inquietud del tema que vimos la sesión anterior? Dice Teresita que ya no copió el link de la página. Sí, sí, las podemos compartir. Y lo vamos a ver, de hecho vamos a volver a revisar esa página y específicamente los documentos que les comenté en la sesión. Vamos a ver un apartado específico de lo que requiere la HAP. ¿Y alguien se quedó con la curiosidad de lo que platicamos del ciclo de vida de los documentos? ¿O qué es un documento de archivo y qué no? ¿Han pensado o tienen un archivo de concentración? ¿Nadie se anima a comentar en el chat, aunque sea? Dice Jesús Quiroz, ¿el índice es necesario hacerlo o es opcional? Los lineamientos de la HAP sí marcan un índice como parte de la integración del expediente, pero sobre todo para los expedientes sustantivos como pacientes o de los usuarios que ustedes atienden, pero si hay documentos que no son sustantivos o que son como de apoyo administrativo, esos no necesariamente necesitan una lista de verificación. Ese es lo que nos indican los lineamientos. Bueno, voy a presentar pantalla y vamos a dar, igual que la sesión anterior, unos minutos de preguntas y respuestas. Y pueden ir anotando también sus dudas en el chat y las vamos comentando. Bueno, en la sesión pasada revisamos a grandes rasgos los elementos del ciclo vital, de los documentos, a su vez estos documentos por qué tienen que pasar por una estructura archivística y que la ley marca como sistema institucional de archivos que busca que todas las dependencias organicen y conserven los expedientes que producen resultados de sus funciones. Pero también nos indica que al tener este ciclo de vida, no todo lo vamos a guardar porque no tenemos ni el espacio y a veces la infraestructura para guardar todo lo que se produce en nuestra institución. Con la tecnología hablábamos un poco que podemos utilizar los equipos de cómputo para agilizar muchos procesos. La idea de la eficiencia en el país busca que muchos de los procesos que tenemos ahora se automaticen y con eso pues se disminuya mucho la producción de papel y que todo se haga electrónicamente, ¿no? A lo mejor algunos de sus servicios son automatizados, donde solo se generan reportes
o que todo el seguimiento se hace a través de una aplicación, pero no todos tenemos esos recursos para poder ir eficientando los procesos. Entonces, tendemos todavía o generamos muchos documentos en papel y que necesitamos hacer todo un proceso de organización, pero también pensar en eso que vamos a guardar y qué capacidad tiene nuestra institución para conservar. Yo les hablaba de los archivos históricos, que en esta etapa de vida no vamos a conservar el 100% de los documentos que se producen en su institución, sino lo más representativo, lo más importante, que nos da evidencia de qué actividades han realizado y cómo ha beneficiado a la comunidad. Por ello, hay que hacer un análisis del contexto de los documentos, del contexto de los expedientes que producen en su dependencia, para solo en su momento resguardar esta parte importante que, pues que va a servir, ¿no?, para investigación, y los documentos que se van a destruir, pues tener la certeza de que ya cumplieron su tiempo de vida, que no pasa nada si destruimos. Es uno de los grandes temores en México y en muchos lugares que aún no han normalizado, no han aplicado esta metodología, porque si es verdad, nos pueden pedir algún documento de hace más de 5 años de producción, 10 años, y que por el temor a perderlo, lo acumulamos. Y yo les hablaba del tema tecnológico, que pasa lo mismo, guardamos muchos documentos en diferente formato, que después ya ni los consultamos, ya cumplieron su vigencia, pero seguimos almacenando en la nube, en el equipo, en una USB. Se utilizan ya poco, por ejemplo, los CD-ROOM, pero algunos todavía piden tal vez documentos, evidencias en este tipo de soportes, pero después de unos años dices, ¿qué hago con esto? Lo sigo guardando, ya lo puedo destruir. Entonces, generamos lo mismo, una acumulación de documentos en espacios digitales. Entonces, pues lo que yo les platiqué del ciclo de vida y de la producción de los documentos, para ir refrescando también el tema y que quede un poquito como mejor más entendido con un esquema, a veces entendemos más así. A mí me gusta mucho aprender así como de qué pasa, cómo va el seguimiento. Entonces, muchos de ustedes o de los que están conectados hacen o son las personas que apoyan en la recepción de los documentos, que pues es el apoyo secretarial. Desde allí detona la gestión documental y es donde empezamos con esa producción y recepción de documentos. Entonces, el primer paso es que si estamos recibiendo un documento que corresponde a las funciones de la institución, ¿qué hace esta persona del apoyo secretarial? Que verifica que el documento a recibir corresponde a las funciones del área. Cuando dice, sí, este documento sí va aquí porque nosotros tenemos esa competencia, esa es nuestra responsabilidad, ¿no? Le podemos dar el servicio, entonces se coloca el sello, normalmente es un sello del logo de la dependencia, o el nombre, se le anota la fecha de la hora de recepción, luego a seguir diciendo la fecha, le complementamos con la hora de recepción y quién está recibiendo el documento, ¿no?, en la institución, que es el nombre de la persona, el apoyo secretarial. En ocasiones dice, no hay como tal un apoyo secretarial, quien está aquí de repente en la dirección o quien atiende o que recibe al usuario, pues es quien le anota la recepción, pero pues los campos que tiene que llevar el documento, igual el sello, la hora de recibido y el nombre de la persona que recibe. Esta persona que lleva la recepción tiene que elaborar un control que le podríamos llamar el control de correspondencia, y es ahí donde entran este tipo de, como lo vemos en el curso, de inventarios documentales que te permite el control de los expedientes. Entonces, este registro de correspondencia es como una sabanita que pueden utilizar en un Word, en un Excel. Hay algunos, yo les decía, que tienen más recursos y tienen todo un sistema, o su área de sistemas les diseña una plantilla, no sé, a lo mejor en Access, esta plantilla donde ya tienes los campos de ingreso del documento. Usualmente cuando tenemos una comunicación que recibimos, un oficio
Algunos son también como memorándums, que es un tema para comunicación, pero pues casi siempre utilizamos el oficio. Ese oficio tiene algunos datos o elementos de como que formalizan la comunicación. ¿Qué es lo que tiene que registrar en el control de correspondencia? Que son los campos que se sugieren. Ahí vayan anotando, por si alguno dice, yo sí llevo estos campos o no, no los hemos considerado. Entonces, tenemos un folio de recepción, es decir, le asignamos anual, si tienen un Excel, pueden darle el consecutivo como el número de ingreso al año. Puede ser 001-2023. Entonces, todo lo que van recibiendo se le asigna ese número consecutivo. La fecha de recepción, es decir, ya colocamos el sello, en el sello viene la fecha y la hora. Podemos anotar la fecha de recepción. Si ustedes consideran, de hecho, que estos datos de iniciación de referencia, es útil anotar a qué hora se recibió el documento, es válido, porque puede ser que de esa hora de ingreso se corre el tiempo para atender un asunto. Número de oficio. Este número es el que trae el documento cuando recibimos. Viene como abreviado con las siglas de la dependencia, guión o diagonal, el número de documento que está elaborando la dependencia, y luego viene una diagonal, el número de año. Entonces, a veces este número de control nos sirve como para dar una respuesta. En respuesta al oficio recibido, número, no sé, AG diagonal 05 diagonal 2023, le damos solución al trámite de contratación. Entonces, estamos referenciando el documento que estamos produciendo con ese consecutivo. Nombre y cargo del emisor, quiénes están enviando el documento. Nombre y cargo del receptor, a quién va dirigido ese documento para que atienda el asunto. Tipo, podemos registrar, ¿este oficio solo es para notificarme o necesito dar una respuesta? Y en esto de conocimiento a veces nos mandan un oficio y en la parte inferior dice con copia de conocimiento, y es el que les turnan a ustedes. Y pues el que tiene el documento original, que tengo una copia, es el que lleva, a lo mejor es el director general, a mí me mandan como copia para el subdirector y yo no voy a hacer ninguna gestión, ¿no? Porque el que va a atender este trámite es el director, o a la inversa. A mí me mandan con copia de conocimiento y yo tengo que dar respuesta, pero le avisan al director y él le dirigen el oficio. Entonces aquí hay que hacer esas notas para que la persona de correspondencia vaya atendiendo cuando tengamos un oficio de respuesta. Prioridad. Esto nos sirve para mencionar, este documento es urgente, entonces hay que canalizarlo al área para que dé una respuesta, o no es urgente, entonces hay tiempo para que se dé el seguimiento, se integre su expediente, puede ser que dé toda una respuesta inmediata o lleve a mayor tiempo pues su atención, ¿no? Anexos, es importante que señalen si este oficio va acompañado de un anexo, porque a veces nada más llega el oficio y tenías que hacer o retomar un proyecto del anexo que te estabas contando, y en el intermedio puede ser que se perdió o que el anexo se mandó por correo, entonces hay que darle ese seguimiento. El campo de turnado A corresponde a marcar o señalar quién se va a quedar con ese documento, con el oficio que estamos recibiendo. Y aquí sucede algo importante. El titular, por eso aquí hasta le pongo un muñequito como que en el escritorio, dice, yo área de recepción le digo a mi director, llegaron estos oficios. Y él toma decisiones. Sí, esto que lo atienda Susana, esto que lo atienda Jorge, esto que lo atienda Teresita, ¿no? Entonces, y tal vez le da una indicación. Notifícame cuando envíes o notifícame cuando se empieza a difundir.
elabora esto o solamente guarda para tu conocimiento. Si es así, entonces la persona del apoyo secretarial o quien lleva el seguimiento de la correspondencia hace esas notas. El jefe dijo que se atienda o que se guarde, que se le entregue a tal persona. Y hay un campo de observaciones donde pueden poner la información que ustedes consideren de ese oficio. Puede ser que primero llegó en digital y están esperando a que llegue el físico para pues ya después hacer como la limpieza de los correos. Ya tengo el impreso, que es el que tiene más validez legal. Entonces, o que se mandó notificación a través correo, a lo mejor no se lee. En lo que llega el oficio original para turnar o alguna decisión, lo anoto en este campo de observaciones. ¿No? Son más bien ese campo de observaciones para mencionar algún dato que no tenemos considerado en los campos superiores. Digamos, en el paso corto o rápido, ¿qué sucede? Entonces, el titular, aquí en la parte superior, el titular le dice a la persona de apoyo secretarial, sí, entreguen el documento a Susana o a Teresita. Ellos llevan ese asunto que le dé salida, ¿no? O seguimiento. Entonces, este documento original, pues lo recibe el responsable del trámite o el responsable del asunto. Y en ese momento ya se termina esa responsabilidad o entrega de los oficios. Hay dependencias y eso lo pueden adaptar de acuerdo a sus recursos. ¿Qué pasa? El jefe le dice a la secretaria, ya entrégale el documento, ellos para control interno le sacan una copia o lo escanean para tener su evidencia de lo que están recibiendo, ¿no? ¿Qué oficios están entrando a la institución? Esta copia, cuando ustedes si la tienen digital, lo ideal es que le pongan el folio, en el nombre, el folio que le asignaron de ingreso, para que corresponda a la par con su inventario de control de correspondencia. Entonces, cuando entregan, pues tenemos un original, si es impreso, dices, ya tengo mi copia digital, pero hay áreas también que le sacan una copia y dicen, bueno, ¿qué es lo que llamamos acuse? Entonces, ese acuse le piden al responsable de la entrega del documento que les firme que se están haciendo, que ya están enterados y que se van a hacer responsables del documento original. Entonces, ya que les firmaron su acuse, ¿qué pasa? Integran un expediente, que es donde se vale, donde pongan oficios de entrada y oficios de salida. Pero en este expediente se registran solamente los ingresos, las copias de lo que están recibiendo. O sea, el acuse que les firmó el responsable del expediente. Lo ideal es que si ya registramos en el campo tornado A, en ese momento sabemos quién va a tener la responsabilidad del documento original, porque esta persona entonces va a crear su expediente procedimental, de lo que yo les hablaba, el que va a dar seguimiento de inicios, del inicio del trámite hasta su cierre. Entonces, en ese expediente va a estar conformado por documentos únicos, orgánicos y seriados. Pero les decía, eso también tiene que ver un poco con la magnitud de la institución. Si son pocos en la institución y saben dónde están los expedientes, a lo mejor todos comparten los que son responsables de los asuntos, pues no son muchos y que saben dónde están los expedientes, pues lo ideal es entregarle y que el responsable integre sus expedientes. Pero si es mucho y por la frecuencia o las decisiones, a lo mejor se tiene que sacar esta copia de control para que agilicen, ¿no? A lo mejor una revisión, una consulta, pero sí considerando que estos expedientes que se generan por los acuses serán documentos de corta vigencia y que podrán en su momento determinarse para destrucción, porque el fuerte es el que tenga el responsable del asunto. ¿Qué pasa en ese sentido ahora con los emitidos, es decir, los que nosotros elaboramos para enviar
a lo mejor a una dirección de la institución o a una institución externa. Entonces, tenemos los mismos roles de la secretaria y el responsable del asunto. También depende aquí como en la organización que ustedes tengan interno, quién tiene la autorización para firmar documentos y elaborarlos, como que hacer su trámite directo y no notificar a dirección ni o a veces ni a la secretaria. Yo soy el jefe de departamento y necesito avisarle a la HAP este asunto. Entonces yo imprimo mis oficios, yo le doy un número de oficio y los entrego a la institución. Entonces, como que aquí en esa parte se corta y ya no se lleva el control en el nivel directivo. Entonces el director no se entera que el jefe de departamento solicitó tal asunto a otra institución. Si eso sucede en su YAP, entonces el responsable del trámite tendría que llevar un control de correspondencia de los documentos que emite. Si no es así, entonces el responsable de trámite elabora el documento de comunicación que resguarda o que necesita de respuesta o seguimiento. ¿A quién se lo pide? Al área secretarial. El área secretarial asigna los elementos de control, como es el número de oficio de salida, el sello, la firma, y ahí es donde dice, ahí sí elaboramos un acuse porque es la evidencia de nuestra IAP que estamos solicitando y estamos comunicando al exterior. Entonces, les decía, el responsable del asunto, él elabora su documento, él da seguimiento, lo manda a mensajería y lleva la gestión de su comunicación. O en la secretaria hace el documento, le da todos los elementos de control de salida y entonces otra vez utilizamos un formato que se llama control de correspondencia emitida. ¿Qué elementos puede llevar? El folio de salida es igual un número consecutivo por año. El número de oficio, que de hecho este puede ser igual o pueden ocupar solamente el número de oficio. AG, yo soy la, no sé, archivo general, diagonal 01, diagonal 2023. Pero ese sería mi control de salida y lo que me identifica son las siglas iniciales. La fecha de emisión, es decir, cuándo estoy elaborando el documento, cuándo ya lo imprimí, es decir, 22 de junio del 2023, ¿no? Fecha, nombre y cargo del emisor. ¿Quién firma? Les decían, hay instituciones que el único autorizado para firmar oficios es el titular. Hay otros donde sí el jefe de departamento puede firmar con visto bueno del director. Entonces aquí podremos anotar, firma el jefe de departamento con visto bueno de mencionar quién le dio la autorización. Luego, asunto. Hay que mencionar cuál es el asunto del que se trata el documento. Solicitud de o compra de o autorización de salida de personal. Entonces, ¿qué asunto es el que vamos a anotar? Y en ese sentido podríamos ser bastante claros con el asunto. A veces decimos asunto el que se indica, asunto el que se señala en la parte inferior. Necesitamos decir, ¿de qué se trata el documento? Fecha de respuesta. En este caso, no todos los documentos de los oficios van a tener una respuesta. A lo mejor nada le estamos diciendo, oye, en este periodo se va a autorizar el presupuesto. No hay una respuesta, a menos que ustedes tengan un término, ¿no? Oye, no sé, el 20 de febrero del 2024 es el último día para cargar todos los datos de las personas que van a contratar o para publicar la convocatoria de contratación, ¿no? Entonces, con eso también la persona de correspondencia puede monitorear qué documentos o qué asuntos no se han resuelto. Podemos retomar igual el campo de prioridad, si es urgente o no urgente, para irlo monitoreando y rastrear, porque a veces lo mandamos a un área y no nos dan respuesta, entonces, ¿qué hacemos? Llamamos, oye, te mandamos el oficio número AG-2023, no nos has dado respuesta, tienes un día o ya se te pasó el término, ¿no? Y das la atención. Luego, aquí podemos también ir referenciando si el oficio que recibimos acá, que ya le dimos un número de folio,
le estamos dando una respuesta con un número de folio nuestro. Entonces, allí puede haber el seguimiento, si, el titular sobre todo, que va a ser como que el que pueden ir monitoreando este control, ¿sabes? Estamos cumpliendo, ¿no? Estamos atendiendo los asuntos, estamos siendo eficientes, ningún documento está como perdido, ¿no? Tenemos el control de todas las comunicaciones que emitimos y recibimos. Mencionamos también si tenemos anexos, si tenemos observaciones y el campo de turnado A. Es decir, si el jefe de departamento solicitó el oficio, entonces este acuse, el que recibamos, que dejamos de evidencia, tiene que regresar al jefe de departamento. ¿Por qué? Porque es quien lleva, les decía, el expediente procedimental. Entonces, bueno, ya, la responsable de la correspondencia llena su formato, llena su inventario con todos los elementos, gestiona el traslado, a veces tenemos mensajeros, a veces el personal dice, hoy voy a ir a las oficinas centrales, oye, por favor, ayúdame y entrega el documento, ¿no? Entonces ya entregamos, regresa con ese acuse, se registra en el formato de correspondencia la fecha de recepción del original, ya se dio por enterada la dependencia, entonces marco aquí que ya está notificado. Entrega, a su vez, lo que les decía, entrega el acuse al solicitante origen y a veces ese acuse, igual pueden sacarle una copia digital o una fotocopia, el acuse original se le entrega al responsable del trámite y la que se quede en correspondencia se integra a un expediente que se llama, como se puede llamar, oficios emitidos o memos enviados, ¿no? Como los nombran, pero con la misma, en el mismo sentido, es expediente de corta vigencia, de eliminación, no se va al histórico. Si no hay copias del acuse y simplemente registramos turnado A, entonces aquí termina el procedimiento de la persona que lleva la control de correspondencia. Ya le entregué el oficio, si se necesita algo para revisión, rastreamos en este control de correspondencia que nos va a dar el seguimiento de qué ingresó, con qué respondimos y quién tiene ese oficio. Entonces, acudimos al responsable del expediente y nos tiene que prestar toda la integración, ¿no? Para tomar, le decía, consulta, decisiones. ¿Qué pasa con el responsable del expediente, que son también muchos de ustedes? Ya la persona de recepción me entregó los documentos. ¿Qué tengo que hacer? Damos seguimiento al asunto, aperturamos un expediente cuando apenas estamos recibiendo un primer documento que no hemos atendido, que es nuevo, un nuevo paciente, un nuevo servicio, una nueva capacitación, un nuevo proyecto, etc. Entonces, si no es nuevo, apertura un expediente. Le voy a dar un nombre. Pero si ya tengo también algo un aperturado, simplemente integro el documento. Cuando es nuevo, ¿qué tengo que identificar? ¿Es un trámite sustantivo o es uno adjetivo? Si es sustantivo, es decir, mi función es identificar a las instituciones con las que podemos crear convenios. Entonces es sustantivo. Si es común, puede ser algo sobre la compra de equipos de cómputo o la solicitud de la autorización para entrar a trabajar en las oficinas el sábado. Entonces, abro un expediente sustantivo, cargo, tomo de referencia lo que yo les hablaba del instrumento que se llama catálogo de disposición documental, donde me va a indicar en tiempos, en series y en destino final qué va a pasar con ese expediente. Si es sustantivo, me va a decir, si son convenios, ese expediente hay que guardarlo un año en archivo de trámite, 2 en concentración y su destino final será histórico. Si se trata de algo común, que yo les decía como de vigencia corta, entonces ese instrumento también me da la guía para detectar que vamos a guardar por menor tiempo. Para ello, entonces, los elementos que vamos a registrar en el inventario de archivo de trámite, y es el que pueden diseñar también en un Word, en un Excel, y los elementos son el título del expediente. Ese título tiene que ser claro y enfocado al contexto de todos los documentos por el asunto. La fecha de apertura, es decir, qué
documento, con qué fecha fue el que me generó ese expediente. Fecha de cierre. Este campo se llena cuando ya concluimos el trámite. Un acta de liberación, un contrato, la firma del convenio o el convenio con toda la validación, ¿no? Entonces, eso va a estar monitoreando durante la vida del expediente. Ubicación. Es la referencia de dónde está físicamente ese expediente. Si es electrónico, pueden utilizar los URL que nos dan las computadoras o mencionar así breve en mi PC o diagonal mis documentos, convenios. Pero si es en físico, ¿dónde está? O en una caja, está en el archivero, tiene un librero, ¿dónde está? ¿Dónde podemos encontrar el expediente? Les decía de la referencia electrónica, si es lo que si lo tienen en sus equipos o en un servidor, y también los campos de clasificación, sección, serie, años de guarda en trámite, años de guarda en concentración y qué vamos a hacer con ese expediente, ¿lo eliminamos o lo conservamos? Eso nos permite monitorear el ciclo de vida de los expedientes, también se va llenando, sobre todo cuando aperturamos, dice, este expediente se aperturó en el 2022 y ya se cerró en el 2023, entonces si tenemos la referencia en el inventario, podemos ir contando, ¿no? Cuándo tenemos que transferir al archivo de concentración. La JAP marca una carátula de expediente que se le coloca pues en la portada del folder, en la carpeta, y nos indica los elementos que hay que llenar, que son nombre del expediente, fecha de apertura, que de hecho son estos que los estoy poniendo en la diapositiva, y tiene que llevar el nombre de la YAP. Yo les propongo en la carátula que le adicionen el año de guarda para que sea más fácil también detectar en su momento que van a preparar ya para resguardo precautorio. Y también se puede colocar una pestaña impresa en el folder o en la carpeta con los códigos de identificación que vamos a ver en los lineamientos, que eso agiliza la búsqueda. Si están en un archivero sus expedientes, pues vemos, ¿no? Como tarjeteros y ya el nombre del expediente. Este inventario tiene que ser por cada área o por cada responsable de expedientes. Si en su área participan 3 personas, pero cada quien lleva su expediente, cada uno tendrá que realizar su inventario de archivo de trámite. Si varias personas intervienen en la conformación de un expediente, entonces podrían coordinar el registro para ir integrando el inventario de archivo de trámite. Se me ocurre, no sé, el de algún paciente que tiene varios apartados donde no una persona integra o alimenta ese expediente, sino varios, ¿no? Entonces, podría haber un trabajo en equipo donde a lo mejor por periodos vayan registrando el inventario, pero eso ya en realidad es cuestión de coordinación de acuerdo a la producción de expedientes. Y bueno, esta es la página de la HAP, donde marca unos lineamientos, dice, lineamiento para la integración de los expedientes de adicciones. Hay otro que es lineamiento para la integración de expedientes de personas adultas mayores. Lineamiento de integración de expedientes para personas con discapacidad. Y ya porque el de acá está duplicado. Entonces son 3. Ahorita en la página no vi otro, pero recuerdo que hay uno para personas que trabajan en la CIAP. Entonces les indica a grandes rasgos y viene una propuesta de formato de qué elementos debe de llevar su expediente. Y lo que me preguntaba, me parece que Jorge, si es obligatorio una lista de verificación de los documentos en los de sobre todo personas con adicciones y adultas, sí viene una lista de verificación, pero en el de personal, no.
Entonces, sí los invito a que revisen la página. De hecho, yo le puse así, Junta de Asistencia Privada. Hay un espacio de buscar, le ponen lineamientos para conformación de expedientes y sale el resultado de los 3 lineamientos. De cualquier forma, les puedo pegar en la diapositiva el link para que sea más rápida la búsqueda. Entonces, de estos lineamientos viene la propuesta de la carátula del expediente que marca lo siguiente. Número de expediente, iniciales de la institución, iniciales de la persona usuaria, número consecutivo y año. De hecho, esta codificación es la que pueden colocar en la pestaña del folder. Y en la carátula, bueno, copiamos la pestañita, pero lo que tiene que dar lo que les decía, se imprime y se pone en la portada del folder o carpeta, es nombre de la persona usuaria. Área responsable de su creación, integración y resguardo, que viene un poco ligado al responsable del expediente. Apartado de ingreso y admisión, jurídico, médico, psiquiatría, psicología, social, atención terapéutica, reinserción social o egreso. Entonces, un expediente puede tener esas divisiones porque son los diferentes como servicios o atención que se le da al usuario. Y necesitamos saber en cada expediente qué apartados tiene. A lo mejor no les aplican todos los apartados en su expediente, toman los que sí integran su seguimiento. Fecha de apertura, que es lo que les decía, necesitamos saber con qué documento se crea el expediente, a lo mejor con su solicitud de ingreso, que de hecho hasta viene aquí la primera etapa, el ingreso. Fecha de cierre, tal vez es cuando ya generamos el último documento a su momento de egreso de la atención. Día, mes y año hay que colocarlo. Número de apartados que integra el expediente, que es el de estos. Les decía, estos se pueden modificar, se pueden adicionar. De hecho, el lineamiento nos dice, estos campos son enunciativos más no limitativos. ¿Qué significa? Que ustedes pueden modificar los elementos con la finalidad de que les dé mayor contexto de toda la historia de ese expediente. Dice, la IAP al final de este anexo deberá insertar la leyenda de datos personales en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales y Protección de los Particulares. Actualmente, a nivel nacional hay una ley general y no sé si tengan ahorita alguna reforma de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, pero sería cuestión de investigar lo que aplica normativamente en torno a la protección, porque los documentos que ustedes integran en este tipo de expedientes tienen información sensible, entonces por ello hay que cuidar más el tema del resguardo de los expedientes. Y también justo en ese sentido es importante este campo de responsable de creación, integración y resguardo. Porque si hay fuga de datos, entonces significa que el responsable del resguardo no está haciendo una correcta organización y resguardo, ¿no? O conservación. O si no tiene todos los apartados, habría que analizar qué está pasando en su proceso de integración de documentos. Y por ello también hacía hincapié en el tema de cuando el área de recepción nos entrega copias, entonces no estamos integrando un documento procedimental que forma parte de un expediente procedimental porque generaríamos solo copias, ¿no? No tiene a lo mejor el mismo valor jurídico la carta responsiva de un paciente o su familiar que el original que una fotocopia. Entonces, por ello hago mucho hincapié en que desde las áreas de correspondencia se integren los documentos originales, que sí se puedan quedar con esa fotocopia, pero el original va al expediente procedimental. Y sobre todo que también se integre por asuntos. En este caso es más sencillo porque dice, si estoy hablando de un paciente, todo lo relacionado a Susana, pues va a su expediente, ¿no? Y a cada uno de los apartados que debe conformar.
Y en los mismos lineamientos marca qué documentos debe de integrar en su admisión. Si es médico, qué documentos debe de integrar y pueden también complementarlo, es parte del expediente para garantizar que el expediente está completo. No hay preguntas, son sus asistencias. Okay. Cuando hay expedientes que por el grosor se vuelve un poco manejable, la sugerencia es que primero no se superen los 8 centímetros de grosor, o si a veces hay carpetas con arillos que nos permiten más de esos centímetros, lo ideal es dividirlo, que se llaman legajos, y estos legajos es la división, les decía la sesión anterior, es la división del expediente. Entonces, es muy similar a lo que hablábamos de bibliotecas, como tomos. Y aquí, en esta carátula, pueden agregar un campo que se llame legajos y anotemos de cuántos legajos se conforma el expediente, no sé, de un paciente. Si observamos, debe tener muchas divisiones, de acuerdo al servicio que ustedes den, claro. Pero si cada apartado se va generando, va haciéndose muy amplio, muy ancho el expediente, mejor lo dividimos y en este caso del legajo podemos modificar la carátula. Podemos decir, en el legajo 1 se encuentran los documentos de ingreso y admisión hasta la atención psicológica. En el legajo 2 se encuentra de social hasta el egreso. Y de esa forma también nos permite un poco fraccionar el expediente, pero llevamos con la referencia del legajo, que tiene un previo, y entonces esos dos es el expediente completo. Y hay un puntito también en los lineamientos donde dice que se sugiere foliar los documentos de cada apartado, porque eso también nos va a dar un poco la garantía de la secuencia del trámite y del control de que no esté faltando algún documento. A lo mejor en el Inter se prestó al área de atención terapéutica o reinserción, algo que se haya prestado interno, que se retire el documento y no se integre en su momento. Entonces, cuando hay una revisión, no sé si ustedes tengan auditorías, pues que detecten con la foliación que hay un documento o varios documentos faltantes. Entonces, eso les permitirá también con la foliación controlar al interior de cada apartado que está faltando. Esta foliación, la JAP marca que se tiene que hacer con color azul en la parte inferior de la hoja y entonces considérenlo sobre todo en los expedientes que son sustantivos, es decir, habrá documentos de expedientes que no son sustantivos y que no tiene mucho sentido darles esta foliación porque serán documentos que en su momento se van a procesar para eliminación. Yo les mencionaba que el formato de la carátula pueden adicionar campos, entonces les sugiero que agreguen los campos de clasificación, donde señalemos a qué sección pertenece, a qué serie pertenecen esos expedientes, que podamos agregar qué valores documentales van a tener esos documentos, los documentos que conforman el expediente. Entonces tenemos principalmente 4 valores primarios, que es el administrativo, todos tienen valor administrativo porque son resultado de una atribución de su institución. Algunos tendrán valor jurídico, algunos fiscal, algunos contable. Jurídico podrían ser, les decía, los convenios o las cartas responsivas donde dice, si este paciente no cumple con esto, entonces vamos a proceder legalmente. Pero no todos lo tienen. O si hay algún documento contable, a lo mejor donde viene la comprobación del pago de un servicio, la recepción o la transferencia de algún recurso, entonces esos son los que tienen valor contable. Pueden marcar en la carátula los elementos y sobre todo eso también nos va a permitir en ese momento detectar qué es lo que vamos a conservar con mayor o menor tiempo. Tenemos otros campos que es periodo de guarda y destino final.
En el periodo de guarda aquí vamos a establecer de los expedientes que yo genero, cuánto tiempo vamos a guardar en archivo de trámite, cuando ya cierra, no se les olvide, archivo de concentración, por ejemplo, los que dice ya egresó el paciente. En ese momento contamos el tiempo de guarda en trámite. Si egresó en el 2010, para 2015 ya puedo preparar su resguardo precautorio en el archivo de concentración. Por el número de años que establecimos, hacemos la suma total y cuando cumple esta suma total, determinamos qué vamos a hacer con ellos. ¿Los vamos a dar de baja, los vamos a hacer histórico o solo nos quedamos con una muestra? Si son, en el ejemplo de los pacientes, dice, bueno, ya le dimos el servicio, egresó, entonces, pues me quedo con un 10% de los expedientes de los pacientes, que a lo mejor fueron más representativos, o lo hacemos como una técnica del 10%, entonces significa que son, no sé, 100 expedientes, que esos elijo al azar 100 expedientes, y son los que se conservan para el archivo histórico. Estos campos se pueden agregar a su inventario, que también les va a permitir dar el monitoreo integral de conservación en su archivo de trámite. Y si se trata, por ejemplo, de documentos y a su vez expedientes electrónicos o que tenemos generados en los equipos de cómputo, pues la idea es igual que vayan elaborando un control de su inventario de archivo de trámite, de qué expedientes están electrónicos, porque si son electrónicos, cuando corresponda su envío para transferencia o eliminación, pues aquí es más fácil porque solo elegimos la carpeta que ya cumplió su tiempo, mandamos tal vez a un respaldo digital y de aquí de mi computadora, que es como mi archivo de trámite virtual, pues lo puedo eliminar. La idea entonces en la clasificación es que tengan una carpeta principal de quiénes son ustedes, cuáles son estas secciones que realizan, que son estas grandes funciones. Yo aquí pongo un ejemplo de consultas de valoración y seguimiento, difusión y publicaciones, donativos, ¿no? Que podrían ser mis tres grandes funciones. Y al interior, pues a lo mejor si son consultas de valoración y seguimiento, los expedientes por año y después ya vendría a lo mejor de cada paciente. Entonces, les decía, en los lineamientos dice el nombre de las siglas de la institución, las siglas del paciente, el número consecutivo y el año. Y estamos respetando lo que nos indica el lineamiento. Entonces, cuando corresponde ya la vigencia, dices, bueno, yo ya sé que me voy a ir específicamente a la carpeta de consultas de valoración, la que ya cumplió su tiempo de guarda es la del 2020, copio, y eso significa que se va a llevar todo lo del 2020 para el resguardo precautorio, o, les decía, hacemos eliminación, y cuando se hacen dictámenes de eliminación, pues es más sencillo porque hacemos todo el filtro, y eso es lo que se presenta en los dictámenes de eliminación. O si ustedes, sus autoridades les van a preguntar, a ver, ¿por qué vamos a eliminar muestra y qué se va a eliminar virtual? Entonces, con estos, ya clasificación, se puede más fácil hacer este proceso de destrucción. El inventario viene, yo les hago aquí una propuesta donde vengan los logos, el nombre de la institución, el área responsable de creación del expediente, digamos en el lineamiento de creación y resguardo, el número consecutivo de expediente, el título del expediente, fecha de apertura del expediente, fecha de cierre, se aperturó el expediente en electrónico o hay solamente en físico, podemos sí o no, qué apartado tiene. Yo les hablaba de los legajos, a lo mejor el expediente 1 tiene el folio 1, el legajo 1 tiene el apartado de ingreso hasta su, no sé, hasta cierto apartado. Y en observaciones pueden mencionar algún dato importante como contiene fotografías o falta integrar el acta o falta integrar los documentos de médicos, o sea, pueden hacer uso de estos elementos.
ubicación, es decir, ¿dónde está el expediente? Si yo no estoy en la oficina y necesito pedirle a un compañero, pues ayúdame a buscarlo porque lo está pidiendo el director, ¿no? O está pidiendo mi jefe. Entonces, vete a la carpeta donde están los registros de inventario y en el inventario y te va a aparecer si lo tengo en el archivero, si lo tengo en el librero, si se fue al espacio de transferencias, dónde está ese expediente. Y bueno, observación necesita información de qué elementos podemos mencionar más del expediente, que no he mencionado en los campos anteriores, y con eso vamos a ir controlando el seguimiento de expedientes. Este es de control interno, solo para el responsable del expediente. Si ustedes determinan a nivel institucional que toda su área de dirección puede tener acceso, está bien, con la responsabilidad de que van a hacer buen uso de la información. Y si ese es el acuerdo, hasta lo pueden compartir en un documento en línea para que todos vayan alimentando el registro de expedientes. Pueden hacer de dos modalidades, el de expedientes sustantivos y el de expedientes adjetivos o comunes, porque en el de comunes, aunque lleve los mismos elementos de fecha de número de expediente, título de expediente, fecha de apertura, cierre y demás, pero sabremos que esos expedientes no son los que vamos a guardar por mayor tiempo, van a tener una corta vigencia, y diferenciamos los que son sustantivos de los que no son sustantivos. Entonces pueden hacer uso de estos formatos para que controlen muy bien sus expedientes. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, comentario de lo que les acabo de señalar? Yo, maestra, buenas tardes. Sí. Sí, mire, Jazmín, a sus órdenes, de Caritas Mexicana. Hola, Jazmín. Hola. Una pregunta respecto a lo que comentaba del grosor de los expedientes. Nosotros manejamos sí mucho sobre colaboradores. Entonces hay unos que ya tienen mucha antigüedad aquí, obviamente activos, ya tienen bastantito de grosor. Nosotros pensábamos pasar todos los expedientes a un tipo carpetas con aros, de estas blancas. No sé qué tan recomendable sea o qué es tan válido para ustedes o a la JAP. Bueno, en el caso de los colaboradores, cuéntame un poquito más de qué hace un colaborador, qué documentos generan en torno a él, o son como becarios, como preparadores. No, colaboradores son varias áreas. Yo soy en recepción y auxiliar administrativo. Me encargo precisamente de todo el organizar expedientes con sus apartados, como lo comenta usted, son apartados. Incluimos lo que es los documentos personales en copias, y de ahí nos vamos a lo que es los contratos que se van haciendo de 3 meses, de ahí el anual y de ahí el indeterminado. Es como lo hemos manejado. Pero hay unos que sí, por el tiempo que ya llevan, contratos se van haciendo más bultosos el expediente, los hacemos con folder normal tamaño carta y broche. Entonces eso ha generado que pues a veces se aglomeren más en el archivero que tenemos administrativo, y nuestra administración tenía contemplado pues eso, ¿no? Pasar esos folders, todo ese expediente a una carpeta, dependiendo del grosor, como no sé, de pulgadas, se manejan las carpetas por pulgadas, de 2 a lo mejor, porque hay unos que sí ya están muy abultados. Pero no sé qué tan válido sea para la JAP que nos acepten eso, así en carpetas. Ok, bueno, esto de colaboradores yo lo entiendo como personal que trabaja Personal, ajá. Ok. Institución, sí. Bien, todos los que si usted tiene expedientes de colaboradores que ya no trabajan ya, entonces podría identificar cuáles ya podría en su caso presentar para eliminación. La pregunta es, ¿la JAP les consulta esos expedientes? ¿Se los han solicitado para alguna gestión o auditoría, algo así? Pues últimamente, el año antepasado, sí
nos pidieron revisar uno que otro al azar. Pues, aparentemente nos dijo que estaban en orden, nada más puso unos detalles que hacían falta ahí, por ejemplo, el nombramiento del representante legal, que es lo que nos hacía falta, dentro de cada expediente. Y de ahí, pues, tuvimos nuestra visita el 5 de junio, precisamente. Ahí sí ya no hubo necesidad ni nada de revisión de expedientes. Ok. Sí, porque en ese sentido, sí podrían primero detectar cuáles ya están cerrados y que ya tienen muchos años, que ya pasaron muchos, y ni siquiera nos han auditado, ya no hay seguimiento, y que ustedes consideren que ya no pasan, que no pasa nada si ya se procesan para eliminación. Pero para aquellos que están vigentes y que todavía no pueden procesar para eliminación y que son de consulta, o que sí, justo que todavía el personal está activo, ¿no? Que sigue generando historia a través de documentos, yo no recomendaría carpetas porque la carpeta genera mayor volumen. Si lo llevan en folder, siento que es más fácil la manipulación, además de que no estarían perforando, que esa es otra situación. Hay documentos como el contrato o cartas responsivas o algo más importante que en caso de que se perfore, pues lo estamos mutilando y no se sugiere mucho hacer esta práctica, ¿no? Porque, pues sí, lo estamos mutilando. Si tienen recursos, a veces usan estas guardas plásticas que ya traen los hoyitos para la carpeta, pero cuando resguardan en cajas, de hecho no caben tantas carpetas en las cajas. Exacto, sí. Entonces eso genera que se amplíe más el volumen y si sus espacios de resguardo no son muy grandes, pues eso es un poco inviable, ¿no? Para la manipulación. Además de que las carpetas son más caras. Sí. Lo ideal sería mejor seguir manteniéndolo en folder, ponerle la referencia de legajo y si ya lo tienen apartados, a lo mejor solo ir separando, ¿no? Dejar en el archivero el folio o el legajo de los documentos vigentes, como son sus movimientos, sus cambios y demás, y a lo mejor el de antecedente podría así separarlo, prepararlo resguardo, pero sabiendo que tiene un legajo inicial, Okay. para manipulación y para liberar espacio en su archivero. Pero sí Perfecto. pensar un poco en el corte, en tiempos, para que no se almacenen más en sus archiveros. Y aquí le preguntaría, ¿tienen ustedes un espacio de resguardo para aquellos expedientes con poca consulta? De poca consulta, no, de hecho, no, está todo en una oficina de administración adjunta, y de ahí hemos tanto tenido movimiento de los ya activo histórico, del trámite histórico, y sí, en resguardo todavía obviamente en una oficina de administración, los activos en resguardo y pues bajo llave. Uh-huh. Sí, eso está bien, sí. Sí, okay. Está perfecto para que no tengan ahí como... Exacto. Sí, de hecho la administración es la única que tiene el control de esos expedientes, nada más no se les proporciona a nadie la información, al menos que ya sea algo más, así como que un requerimiento más importante se les da bajo una carta. Ajá. Sí, o un vale de préstamo. De hecho, aquí pueden implementar los vales de préstamo con los elementos como el nombre del expediente, fecha del expediente. Yo les hablaba de los folios de cada expediente, donde así te estás llevando este expediente, tiene estos apartados, son tantos folios y tienen mayor control, ¿no? De quién está solicitando el expediente con la autorización de la administración. Y es importante que si prestan un expediente, le dejen una evidencia que le llamamos testigo, que es como un valecito de préstamo, para que en caso de que necesiten algo y no se acuerden que está prestado, pues se queda esa evidencia de que lo tiene cierta área o persona de la guía. Entonces, en resumen, o puede utilizar mejor. Yo sugiero más el folder que una carpeta, por cuestiones de manipulación y resguardo. También luego a veces el peso hace que el papel se rompa, entonces eso hace que se deteriore. Ok, de acuerdo. Muchas gracias. No, usted, Yasmin. Dice Teresita,
Si son los expedientes de personal, deben cumplir los lineamientos y si los revisan en visita de inspección. Sí, les digo que en los lineamientos recuerdo que hay un apartado de conformación de expedientes de personal y vienen los puntos desde su reclutamiento hasta ya su vida como de trabajo laboral. Eh, ya no trabajan en la institución. Entonces, sí, los invito a que revisen los lineamientos para que tengan más datos de qué debe llevar el expediente. ¿Alguien más quiere comentar de lo que les mostré? ¿Alguna duda? Dice, en caso de que la IAP tenga bodega de insumos y el inventario de ingreso de los insumos se extravió y al realizar uno nuevo afecta que no haya fecha de ingreso. Inventario de ingreso de los insumos. Estoy pensando en porque en caso de que la IAP tenga bodega de insumos y el inventario de ingreso de los insumos se extravió y al realizar uno nuevo afecta que no haya fecha de ingreso. Ok, que no haya un inicio, ¿no? Del expediente, quiero pensar. Pues no, no afecta, puede poner algún otro que reemplazó o que siguió después de ese inventario de ingresos. Quiero pensar que el que detona mi expediente es el inventario de los insumos. Y luego a lo mejor las compras, las liberaciones, un nuevo inventario de que se va modificando. Si uno se perdió de esa gestión, podemos tomar como fecha de apertura uno siguiente para, para ponerle el seguimiento de cuándo se aperturó y después cuándo se cerró. Lo ideal es que no se pierdan, ¿verdad? Porque por eso si hacemos una buena gestión desde la recepción e integramos el documento en el expediente que corresponde, eh, es la idea que no tengamos esos extravíos de documentos. Dice Nancy, buenas tardes, Susana, ¿nos puedes compartir el link de la descarga? Sí, claro que sí. No la he subido porque todavía hoy la trabajé, pero terminando la sesión le comparto a Jorge los links para que puedan verificar el contenido y de hecho también como cierre de la actividad tenemos que elaborar un producto para que les hagan la entrega de su constancia. Entonces les voy a pasar el link de una carpeta donde van a subir su producto integrador y con eso vamos a tomar el listado de la participación. Entonces van a tener el PowerPoint y ustedes suben su actividad. ¿Alguien más quiere comentar referente a este tema? Que tengan dudas ahorita de la integración, la foliación, los legajos. Bueno, vamos a seguir entonces con el PowerPoint. Yo les he hablado de un instrumento que se llama catálogo de disposición documental. Este instrumento es importante que puedan hacer un análisis porque con base en él van a establecer los tiempos de guarda. Y así como ahorita ya se me decía, de los expedientes, de los colaboradores, y que le pregunte, ¿son vigentes o ya no están vigentes? Le pregunté si estaban vigentes porque con base en ello y con el análisis de creación y del contexto y de la importancia, podemos establecer si los conservamos o no. Ella me dice, aquí tenemos un área de administración donde resguardamos esos expedientes, solo autoriza el administrador o el titular y nadie más tiene acceso. Pero entonces pregunto, y pasa en muchas instituciones, ¿qué pasa con los otros expedientes que no son de colaboradores o que son de lo que hablábamos, actividades adjetivas, que la vigencia es menor y que en su momento vamos a eliminar, pero que por miedo no lo hacemos? Para prever eso, tenemos el catálogo de disposición documental, y este es el registro general y sistemático que establece los valores documentales, la vigencia documental,
los plazos de conservación y la disposición documental de las series documentales. Entonces hablábamos de las series, conjunto de expedientes relacionados con el mismo asunto. Y Yasmín me decía, tenemos expedientes de colaboradores, esa puede ser su serie documental. Y a cada colaborador es el particular, ¿no? Entonces necesitamos saber de la serie colaboradores qué vigencia le vamos a dar a esos expedientes. Entonces, para ello, el catálogo se conforma con los siguientes elementos. Fondo, que es su IAP, nombre de su institución. La sección, yo les decía, ¿qué hace la IAP? ¿Cuál es su función? En una o dos palabras, ¿cómo lo nombrarías? Donaciones, control de adicciones, ¿no? Sería otra de las secciones. Es decir, mi función es esta, sustantiva. Pero adjetiva, tengo recursos humanos, recursos materiales, servicios generales, administración de personal o comunicación social, ¿no? Pues, si yo no tengo estos recursos, no podría ser la sustantiva, control de adicciones. Después, la serie de control de adicciones, ¿qué expedientes se generan? La de los ingresos o unas campañas de prevención de adicciones, y detrás vendrán los expedientes. ¿Qué valores le vamos a dar a esos expedientes? A su vez a esa serie a nivel macro. Valores primarios, valor jurídico legal, valor fiscal contable. Estos tres valores, o cuatro o cinco, de acuerdo a este esquema, se dan de acuerdo a la creación del expediente. Y lo que les decía en la sesión anterior, no todos tienen el jurídico legal ni fiscal contable, algunos solo tienen administrativo y se van combinando, pero esto es de acuerdo al motivo de creación de esos expedientes. Cuando cumple su vigencia, pueden adquirir estos siguientes valores, que son evidenciales, testimoniales e informativos. Es decir, los expedientes que generé para la historia, ¿cómo impactan? Entonces, en el catálogo plasmamos, pues son los de colaboradores. Históricamente, pues a lo mejor nos da referencia de quién ha colaborado en la IAP. Podemos darle valor evidencial, testimonial, informativo. Pero si se trata de documentos contables de compras, pues tendrá un valor administrativo en su momento de creación, también un valor fiscal contable, y no va a tener un valor secundario porque dice, no me sirve para la historia saber cuánto se gastó en una campaña de capacitación de prevención de adicciones. ¿Qué me sirve más? Saber cómo impactó esa campaña en la sociedad, ¿no? Entonces, el análisis o las estadísticas de impacto, esas sí tendrán un valor evidencial, testimonial, informativo, pero todo lo que yo gasté para la campaña, pues no va a ser con estos valores históricos. Entonces, cuando analizamos la serie, es donde le establecemos estos datos. Plazos de conservación de los expedientes de colaboradores. Si el colaborador ya no participa en la institución, ¿cuántos años los voy a guardar? Entonces ponemos en años, el número de años. Y por último, ¿qué vamos a hacer con esos expedientes después de que cumpla la vigencia o sus años que establecimos de resguardo? ¿Lo enviamos al archivo histórico a través de una transferencia o ya lo procesamos para eliminación? Ya les decía, la parte histórica, mandarlo al archivo histórico para su resguardo, difusión, y lo otro, pues hacemos una gestión de eliminación. En ese sentido, la eliminación tiene que ser siempre autorizada por sus autoridades y desconozco en este punto si la JAP tendría que estar enterada de que van a procesar una eliminación. Eso sí tendrían que consultarlo tal vez con el coordinador de archivos de la JAP para que les dé una guía o una referencia de la eliminación de los documentos. Sobre todo porque hay algunos que les piden como que ustedes les reportan, ¿no? Ciertos elementos. Pero sí podrían acercarse a la JAP para esta asesoría.
Bueno, en esta pantalla les muestro el catálogo de la JAP. Hay una coordinación de archivos. Esta coordinación también establece archivos de trámite, archivos de concentración, el archivo histórico, y su instrumento viene así, que es una guía que podrían ustedes retomar de acuerdo a las funciones que realizan y cómo estas funciones se reflejan en expedientes que se vuelven en conjunto las series documentales. Los campos, aquí viene un código, que es el código de la serie, viene la serie documental, tenemos grupo de trabajo interinstitucional, servicio social, solicitudes de acceso a la información, comité de transparencia, obligaciones de transparencia, datos personales, sesiones de consejo directivo, constancias de reproducciones de retribuciones, contratos de arrendamiento y servicios perdóname, contrato de arrendamiento y aviso de desocupación, estados financieros, vigilancia, libros contables, visitas de inspección, adquisiciones por donación, onerosas o condicional, arrendamiento por más de 5 años, autorización para vender o rentar inmuebles construidos por la IAP, cancelación de hipotecas. Entonces, estos como índices de temas son las agrupaciones donde se van a clasificar los expedientes que reciben o reportan de ustedes. Por ejemplo, esta de autorización para vender o rentar inmuebles construidos por la IAP. A lo mejor a ustedes les suena algo de eso, de lo que producen, ¿no? Ellos, o sea, la JAP, dice todo lo que recibimos en torno o que gestionamos en expedientes en torno a autorización para vender o rentar inmuebles, tiene un valor administrativo, también legal y contable. Se guardan un año en trámite, es decir, en la dirección responsable de esta gestión, la JAP. Cuando se cierra el trámite, se transfieren al archivo de concentración por 4 años para guarda, tiempo total 5, y se eliminan después de 5 años. Y acá nos marca un tachecito que dice información confidencial, es decir, estos expedientes, todos los expedientes relacionados a esta serie, tienen datos confidenciales y a su vez esos expedientes se generan en, creo que dice impreso. Este sí venía el documento y no se distingue mucho. Creo que es impreso o electrónico. Una guía sí ustedes pueden realizar. Entonces, si dice Yasmín, yo tengo expedientes de colaboradores. Entonces, expedientes de colaboradores. Tiene un valor administrativo, tiene un valor tal vez legal, porque ahí viene el contrato. O en esos expedientes se integran también por contratos y todos sus apartados de contratación. Ustedes conocen qué lleva, ¿no? El de colaboradores. ¿Y qué valores van a tener esos documentos? Vigencia, dice, ya no trabajo, ya no está ese colaborador, ya se cerró el expediente. Lo voy a dejar cuántos años en trámite, cuántos en concentración. Tiene un formato impreso o electrónico. ¿Qué voy a hacer? ¿Lo elimino o lo conservo? Entonces, esta guía le sirve para no acumular expedientes por mayor tiempo de lo que se necesita. Pero este instrumento, sí es importante que hagan todo un análisis de información. Pueden, es más, retomar esta fichita. Dice, yo me voy a sentar, dice Teresita, yo llevo todo lo de la gestión de los expedientes. A mí me corresponde hacer los inventarios, integrarlos, hacer los apartados, hacer las carpetas. Pero entonces empiezo a analizar qué tipo de expedientes tengo. Y pueden utilizar esta ficha por el tipo de expedientes, consultarlo con sus autoridades, plasmarlo en algo así en este formato, porque les va a dar la guía de conservación y para que en su momento preparen sus envíos a esos espacios de resguardo precautorio donde cuiden mucho que solo sea para el archivo. Hace un rato tenía una asesoría con un compañero de aquí de la institución y me comentaba que ellos llevan el archivo contable del archivo de trámite. Y sí, tienen una oficina así como Yasmín, donde solo resguardan sus expedientes contables,
Y me dicen, oye, ¿qué crees, Susi? Pero es que yo les pido las cajas de expedientes, pero está bien, me las envían. Pero también viene, oye, ahí te encargamos el árbol de Navidad. O cuídanos las sillas que ya se rompieron porque hasta que nos autoricen la destrucción. O guárdame estos equipos de computador o el proyector y demás, porque no tengo espacio en mi oficina. No, no permitan eso, porque entonces estaríamos haciendo ahí una bodega medio rara y cuando pues no le damos como el valor de archivo, ¿no? Entonces es como no darle el valor a la institución, porque hablábamos al inicio, el expediente impacta y es el reflejo del logro de los objetivos institucionales. Entonces tiene tanta importancia porque con esto garantizo que sí estoy avanzando, que sí estoy apoyando a la sociedad, cuál es mi labor. Y si llego al archivo y no le doy ese valor y veo ahí basura, el árbol de Navidad, o sea, dicen, como que no le dan mucha importancia al trabajo que realizan, ¿no? Entonces sí es importante que hagan esta identificación de series documentales y trabajen los tiempos con sus compañeros. Sobre todo, ¿quién les va a poder dar la guía de los años de conservación y destino? Los que son responsables de los expedientes, porque ellos saben la importancia del trámite, la importancia para la historia y sobre todo que desde que nace el expediente lo están cuidando. ¿No? Es como los bebés, desde que, bueno, desde antes de que nazca ya le estamos dando los cuidados y ¿no? Toda la protección y se prevé dónde va a dormir, qué ropa va a vestir. Entonces pasa algo similar con los documentos. Desde que nos dicen, tú te vas a encargar de esta función, ya te están diciendo que cuál será tu responsabilidad. Y dices, vas a necesitar esto para realizar esta función. Entonces, está tu equipo, tu escritorio, una impresora, silla, no sé, una oficina, o sea, te están dotando de recursos. Y ya cuando empieces a trabajar y a hacer la dinámica, generar documentos, ya lo estoy cuidando, estoy dándole el seguimiento hasta que ya termino este trámite. Es como dices, ya pensando en el ejemplo del hijo, dice, ya se casó, ya se fue a estudiar una maestría, ya es independiente, ya yo ya tengo otra responsabilidad, ¿no? Asumo otra responsabilidad, o mi papel es otro, mi rol es otro. Lo mismo sucede con el expediente. Ya se cerró el expediente, ya lo preparé para el envío precautorio o resguardo precautorio, cuido que esté en buenas condiciones, si observo que donde lo están guardando tiene humedad, tiene, no sé, se mete un roedor, entonces ahí cuidamos esa otra parte, ¿no? El resguardo. De hecho, la ley marca que sí hay robo, destrucción o un descuido por no conservar estos expedientes, pues podríamos tener una sanción y hay hasta algunas sanciones con cárcel y demandas, o sea, lleva hasta una cuota por el daño de este bien patrimonial documental. Si ustedes no tienen este instrumento y destruyen, y llega a la auditoría, llega a la JAP, dice, oye, pero si esto está obligatorio para conservación, ¿por qué lo destruiste? Podría hasta ellos intervenir en alguna sanción, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuiden mucho esa parte para que no destruyan documentos que son importantes. Este documento, el que es el catálogo de expresión documental, a su vez les respalda por qué están destruyendo, si hay una auditoría, bueno, es que ya hubo un análisis de las series documentales, esto ya tenía que procesar para destrucción, te muestro mi inventario de destrucción y con ello se respaldan y dicen, perfecto, no tenemos nada que como objetar. ¿Por qué? Porque está bien, está respaldado, ustedes hicieron ese análisis de conservación. A ver, déjenme ver aquí en el chat. Dice Teresita, se necesita entonces de un espacio físico especialmente designado a la conservación de archivos. ¿Qué sucede si no hay espacios físicos suficientes para los archivos? Pues la sugerencia es que sí tengan un espacio porque pues hay documentos importantes, ¿no? Que lo destinen. En caso así extremo que dices, pues no, todo se utiliza o se destina más bien para consultorios, para habitaciones, ¿no? Para los pacientes que están en resguardo.
pues justo analicen un poco más estos tiempos de conservación para que solo lo que tengan de oficina se guarde lo importante y lo que ya no es importante se pueda procesar para eliminación. Esa sería la única solución. Hay algunos que les pueden vender la idea de, ay, sí, vamos a digitalizar y te vendo el proyecto de digitalización en 200,000 pesos y el papel lo puedes destruir. Pero yo no les recomiendo mucho esa medida porque les pueden ofrecer digitalizar expedientes que su vigencia es corta y que amerita destrucción y que solo sí les van a dejar la copia digital, pero si sabemos que la información no es tan relevante después de 5 años, 6 años, pues la verdad es que es mejor procesar la eliminación y ese recurso destinarlo a los servicios que ustedes me ofrecen, ¿no? Que sí les podrían digitalizar los documentos históricos, pero que además, si son históricos, la digitalización no significa que se van a destruir porque están en electrónico, ¿no? Porque el histórico puede tener firmas, sellos, nos garantiza más como el impacto y cuando ya pasa una etapa de archivo histórico, la ideal es que se puedan montar exposiciones, que se vea el objeto, la pieza, ¿no? Las fotografías. Entonces, por ello esa sería la sugerencia, ¿no? Si no tengo el espacio suficiente, que hagamos este análisis de vigencias para que no necesitemos más, se destruyan, o sea, ese es como lo ideal. ¿Qué sucede si hay espacios? Dice, digitalizarlos si es posible y válido tenerlos. Sí, es que va en ese sentido, hay que analizar. Si digitalizo, sería lo histórico. Si digitalizo para consulta, es válido, porque eso nos permite agilizar un servicio. Pero en el tema de conservación, si el documento tiene una vigencia no mayor a 5 años, pues lo ideal es también destruirlo digitalizado y guardar una parte, lo histórico, y lo demás destruirlo, tanto físico como en papel. De hecho, los tiempos que ustedes aplican en el catálogo son a la par con físico o papel, perdónenme, o electrónico. Discúlpeme, creo que ando un poquito así como mal, es que hace mucho calor y sí me siento como rara, aunque estoy tomando, pero hace mucho calor aquí donde estoy. Más yo si la maestra estaba diciendo medio cantinfleada rara, pues que en verdad que hace mucho calor. Sí, entonces esa es la idea, que no les vendan un proyecto de digitalización y que digan, no, sí, ya con esto tú vas a agilizar búsquedas, no tengas temor por destruir lo que te digitalizamos, porque la verdad es que cuando es un expediente a corta vigencia no tiene sentido gastar tanto para algo que vamos a eliminar. De hecho, sí he conocido casos donde les han digitalizado a un costo elevadísimo y en la vigencia, pues dices, oye, pero eso ya se tiene que destruir, ¿no? Y el tema de digitalización sí es bastante caro. Además de que se necesitan equipos. Si hacen ustedes la digitalización con un escáner de los comerciales que venden el Office Depot, pues está padre porque no hay más inversión, ¿no? Y tienen para consultas inmediatas. Pero si es algo que tienen que comprar o rentar y demás, analicen qué amerita digitalización. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Bueno, en el caso de que ustedes identifiquen expedientes que ya no están vigentes, como decía Yasmin, yo tengo desde el 2015 y ya no los consulto, ¿qué puedo hacer? Que elaboren el otro instrumento que se llama inventario de transferencia primaria. Los elementos son muy similares al que van a registrar o que retomamos del inventario de archivo de trámite. Pero en este caso cambia un poco porque tenemos que colocar esos expedientes en cajas. ¿Por qué? Porque nos permite agrupar y resguardar en un soporte, ya sea una caja de cartón o en una caja plastificada, a la cual le tenemos que dar un número de identificación.
que nos dé la secuencia o la serie de las cajas que está elaborando para resguardo el área o el responsable del expediente. Entonces hay un campo que se llama número de caja, número de expediente, que es un consecutivo al orden de la caja, o en su caso con los expedientes de pacientes que veíamos en los lineamientos, con las siglas, ese se vuelve el número del expediente. El título del expediente es el que le asignamos desde que aperturamos ese expediente. Fechas extremas en años, que es retomando el de las fechas del archivo de trámite en rangos. Si se abrió en el 2012 y se cerró en el 2018, entonces aquí son los datos que registramos aquí. Ya no es necesario que anoten día, mes y año, solamente el rango de vigencia de ese expediente. Observaciones, podemos anotar que integra fotografías, que se integran 2 legajos. ¿Qué más podríamos meter? Que contiene, si es a lo mejor la construcción de una nueva IAP, entonces vienen planos de construcción, ¿no? Podemos hacer esas notas. Ubicación topográfica es ya en su bodeguita o archivo que destinan como archivo de concentración, donde está instalado, sobre todo casi en el archivo de concentración se utilizan anaqueles, entonces anaquel 1 entre paño 1, o anaquel 1 entre paño 4, es donde quedó esa caja, ahora es por caja. En el inventario de trámite era por expediente, ¿dónde está el expediente físicamente? En este caso es dónde está la caja que integra, no sé, 10 expedientes. Años de conservación en archivo de trámite, que vamos a retomar del catálogo de disposición documental. Años de conservación en archivo de concentración y destino final. ¿Qué vamos a hacer con esos expedientes? ¿No? Eliminar o conservar. Ahora, estos campos, si ustedes tienen una aplicación, un sistemita, pues sería muy fácil que desde que capturen el expediente les indique, pues esto es sobre contratación de personal y en automático les diera las vigencias, ¿no? De este expediente que acabas de transferir al archivo para resguardo precautorio, en el 2000 tantos ya se va a procesar para eliminación. Pero eso, bueno, ya es con más de desarrollo. A lo mejor en ese momento ustedes, si tienen área de sistemas, les pueden diseñar una aplicación que les vaya dando el monitoreo de la vida de sus expedientes. Y pues ya no tendrían que capturar estos datos, el de tiempos en años de conservación y el destino final. Entonces sería muy fácil ya la elaboración. De hecho, desde trámite registran, el sistema les puede dar la alerta de cuando ustedes capturen el cierre, que ahí les mande la alerta de cuándo se tiene que mandar al archivo de concentración, a lo mejor les filtra el inventario de transferencia primaria y ya tienen ahí elaborado ese punto, ¿no? Por ejemplo, aquí en mi institución, la verdad, no tenemos esas maravillas tecnológicas, pero sí vamos haciéndolo en inventarios en Excel. Nosotros usamos mucho Excel y vamos monitoreando en años cuánto tiempo hay que conservarlo. Y justo aquí con este formato, esa va a ser la tarea del producto a entregar para que les asignen su constancia. Van a utilizar estos campos, que son los elementales de registro de expedientes, y aquí es donde viene la parte interesante. A lo mejor solo registren 3 series de los que ustedes generan. Y bueno, pero mi función solamente es el reclutamiento de personal, el seguimiento de personal. Bueno, está bien, es una serie. Pero si hacen más de 3 series documentales, sí hagan un poquito más el análisis de establecer los años de conservación, que eso sea objetivo, que no sea nada más ahorita para cumplir con la tarea y que digan, bueno, voy a poner 1 año y 10 en concentración. No, que si hagan este análisis, más a lo mejor hasta con su directivo de, oye, mira, esto nos va a servir para no saturarnos en la IAP de expedientes, que si en verdad hagamos la identificación de qué podríamos prescindir y de qué no. Entonces, nos pueden poner aquí una columna, de hecho yo creo que sí la vamos a necesitar, donde se ponga el nombre de la serie.
nombre de la serie y registren los datos. Número de caja, número de expediente, título del expediente, fechas extremas, observaciones y ubicación topográfica. Esto lo van a hacer, aquí pueden registrar 3 expedientes de diferentes series para que hagamos ese ejercicio. Luego, aquí les voy a insertar en medio una columna que se llame serie documental. En este puntito de aquí les voy a insertar una columna de serie. Y ahí que me digan qué series creen que son parte de esos expedientes. Y que de esa serie ustedes propongan el número de años que hay que guardarlos en trámite, número de años en concentración y cuál sería el destino final de sus expedientes, ¿sí? De hecho, si ustedes ponen esos datos, digamos que ya pueden empezar a preparar sus series documentales con sus vigencias, que es como lo tiene la HAP en su formato de acá. Entonces, estos últimos campitos que vamos a usar aquí del inventario, son como, la tarea va a ser como a la par, ¿sí? Primero, el inventario de transferencia de lo que van a enviar para resguardo precautorio, pero a su vez vamos a analizar de eso operativamente cuánto les convendría guardar, ¿sí? Por eso les pongo que sean muy objetivos. Para que quede en esa propuesta, si están hablando de estados financieros, y digan, bueno, está bien, tengo el estado financiero de 20 de enero, de febrero, de marzo, de abril, etc. Esa es la serie, estados financieros. Ahora, ¿cuánto tiempo le daría de guarda en trámite y cuánto de concentración? Ellos dicen 1 año en trámite, 4 concentración, tiempo total 5, y ellos van a hacer una muestra de esos estados. No van a conservar los 20, ¿cuántos meses son? 12 meses, ¿no? No van a conservar los 12 meses de cada año, sino les voy a muestrear. A lo mejor el más importante es el estado financiero de diciembre, y los restantes los destruyo. Por eso dice muestra. Yo aquí voy a guardar solo estos. En el ejercicio, con que pongan cuántos años de guarda en trámite, concentración y destino, con eso van a poder empezar a hacer el ejercicio. Es importante y que no. Y es más, aquí que pongan real. ¿Se eliminan o se conservan? ¿Qué puedo eliminar? Para que ya después, en la práctica, ustedes hagan el ejercicio con todas las series documentales de su IAP y con eso, pues, lo que decía Yasmin, yo no tengo un archivo para resguardo especial, ¿no? Que no guardemos todo. Entonces, sí quedó clara la actividad final. Yo les voy a poner este formato en un Excel, pero es importante que llenen todos los campos porque de ahí yo voy a reportar a la HAP y quién cumplió con la actividad o no, y si no cumplieron no les van a entregar su constancia. ¿Todo quedó entendido? Déjenme ver el chat. Dice Teresita, en cuanto a la presentación anterior y actual, ¿para cuándo nos las podrían pasar? Esto es material sumamente... Sí, la presentación se las traigo ahorita terminando el curso, la voy a subir al Google Drive. Y no sé si Jorge me podría apoyar a mandarles el correo con la liga para que puedan accesar. Sí, maestra, si recibimos la información entre hoy y mañana, con gusto se los hacemos llegar vía correo electrónico. Ok, sí, yo terminando el curso le mando la liga a Jorge para que puedan de hecho en esa liga colocar el producto de entrega. De hecho, les pediría que el inventario le pongan el nombre del primero, las siglas de la HAP y luego su nombre. Hola maestra, habla Legenis, perdón que interrumpa. No hay de lo que tiene. Hola, bueno, soy Alejandra Genis de la ESCA, Unidad Santo Tomás. En efecto, hay que mandar los entregables. Ay, permítame tantito que tengo a mis niños, permítame. Claro. De hecho, Jesús dice, ¿se puede hacer en equipo o es individual? Se puede hacer en equipo, adelante, me parece bueno.
porque así pueden ser más objetivos en los tiempos de conservación y de hecho pueden agregar algunos campos si consideran que falta mencionar para que tengan mayor contexto de su serie. Entonces, acuérdense que la serie es el conjunto de expedientes relacionados con el mismo asunto. De esa serie hay que pensarlo integral. Una serie puede, si estamos hablando de expedientes ahorita del 2023, a lo mejor llevamos 10 expedientes, ¿no?, de esa serie. Y aplica para, de hecho, desde un año, se sugiere, de acuerdo a la ley, que cada año se actualice el catálogo de disposición documental. Pero si no hay una nueva actividad que refleje nuevos expedientes, nuevos asuntos, no es necesario actualizar este instrumento. De hecho, creo que el de la JAP, a ver, déjenme ver en la pantalla si tiene una fecha. No tengo aquí cuándo se aprobó ese instrumento de la JAP, pero si no hay cambio se queda igual la vigencia. Entonces, el análisis que hagan de series y vigencias, que es el catálogo de disposición documental, a lo mejor hacen el ejercicio cada 2 años, ¿sí? Eso significa que los expedientes que se generan en torno a esa serie del 2023 y 2024 cumplirán esos tiempos. O si la función no ha cambiado desde hace 5 años y hay expedientes en sus oficinas, como decía, sigo el ejemplo de Yasmin, ¿no? Desde el 2015 y yo ahorita con esta actividad de análisis del catálogo determino que son 5 años de conservación, entonces hacemos como, no sé si sea la palabra retroactivo, y aplicamos los mismos tiempos para lo que ya se generó en 2015, y si establecemos que es eliminación, entonces desde el 2020 ya se puede haber destruido. Entonces, Una pregunta. Con esto nos estamos refiriendo a todo tipo de documento que entra y sale de cada una de nuestras instituciones, ¿es correcto? Ya sea los expedientes de huéspedes, en nuestro caso que somos un asilo, los expedientes de personal, requisiciones, notificaciones, visitas de supervisión y todo lo que nos mande la JAP, Secretaría del Trabajo, Protección Civil, todo eso absolutamente entra en este catálogo, ¿verdad? sí entra en este catálogo, así es. Ok, y esta actividad que tenemos que hacer ahorita, ¿se tiene que entregar en este momento? ¿Cuántos hay que agregar? Porque yo no tengo ahorita a la mano todos los datos de archivos que tengamos. Se puede entregar, no sé qué les parece, el lunes. Estaría perfecto, por favor. De hecho, sí, ahorita lo que nos diga Ale, que nos indique la fecha máxima, porque a mí también me van a decir, oye, ya entregan los reportes. De hecho, tengo que entregar un informe de la capacitación. Pero ahorita establecemos los tiempos de entrega máxima. Pero sí, justo Listo, maestra, perdón. Sí, habla Ale. Sí, Ale. Es rapidísima la intervención mía. Sí, ya les puse en el chat el correo electrónico en donde se van a enviar ahora sí que trabajos, los entregables. En la parte de asunto hay que poner el nombre del curso, guión y el nombre del participante. ¿Esto para qué? Para que nosotros podamos, tanto usted como ahora sí que la coordinación del Politécnico, bueno, estemos todos en la misma sintonía y se puedan generar lo que son las constancias y las revisiones adecuadas. En tiempo de entrega, nosotros tenemos un estimado de 8 a 10 días hábiles. Entonces, ya es dependiendo, ahora sí que a criterio del instructor, cuánto va a determinar para entregar, ahora sí que este producto final. Ok, Ale, muchas gracias. Entonces, si nos dicen... ahí está el correo y cualquier situación hay que poner nombre completo para que coincidamos con las listas de asistencia. Ok. ¿Sí? Gracias. Está bien, Ale, muchas gracias. Bueno, si nos dice Ale que son 8 días hábiles, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Les parece bien no sé, el lunes, el viernes 30, para que yo tenga opción de revisar y hacerles ahí algún comentario?
De hecho, es muy sencillo porque no está teniendo que capturar todos los expedientes que tienen ahorita en la oficina. Con 2 ejemplos o 3 que sean de las series que producen, a lo mejor solo producen una serie, capturen los 3 expedientes, pónganle la vigencia de esa serie y ya yo creo que en 2 días, en un día cumplen con la tarea. Pero si hay alguien que, como me dice, no sé si es Teresita, tengo personal, tengo los ingresos, o sea, todas las temáticas que ella genera, pues tendría que hacer, de ejemplo, a lo mejor 3, ¿no? Para que con esta actividad ella pueda identificar los tiempos de más temas y después ya hacerlo a nivel de toda su IAPA. ¿Qué les parece el viernes 30? ¿Están de acuerdo? Sí, maestra, dejaremos como fecha el viernes 30 para que el grupo pueda entregar su trabajo. Comentarles, es una constancia aparte de la que entrega la Junta. En esta ocasión, la ESCA les va a otorgar una constancia de participación por este curso. Justamente por eso les están solicitando esta tarea, esta entrega de esta actividad, a fin de que ellos puedan corroborar que pudieron aprender algunos de los elementos que se expusieron en este curso. Así es. Bueno, nada más déjenme volverles a mostrar aquí el catálogo de la JAP y nuevamente el inventario, nada más para que no queden dudas. Pueden registrar 3 expedientes como ejercicio de los expedientes que generan de las temáticas. Si son pacientes, ¿no? Número de expediente 1, título de expediente Susana Diego, Juan Luis, Teresita. Ahí ponerle una fecha de máxima de vigencia de los expedientes, en años, alguna observación, la ubicación topográfica, dónde estaría físicamente ese expediente. En el Excel que les voy a poner vendrá una columna que se llama serie documental, entonces ahí tendrían que analizar qué nombre le darían a los pacientes, ¿no? Y cómo los llaman, cómo llaman esa gran actividad. ¿Cuántos años hay que conservar los expedientes de esa serie en trámite, en concentración? ¿Y qué va a pasar cuando ya el expediente esté cerrado? ¿Cuál será su destino? Esa es la actividad. Creo que está sencilla, es un buen ejercicio de análisis y sobre todo, como dice Jorge, que en la práctica les sea útil para darle ese ciclo de vida a los expedientes que producen y sobre todo les va a dar como también el contexto de qué es importante guardar, qué es lo que va a representar para la historia a su guía, con evidencias documentales. Y bueno, me falta mostrarles por último que pueden hacer una carátula de la transferencia. Esta carátula va en las cajas para que si tienen este espacio de resguardo, identifiquen y diferencien una caja de otra. ¿Qué le pueden colocar a esa etiqueta? El formato ustedes lo diseñan, es libre. Vienen los logos de su IAP, el área que produce la documentación y que es responsable de ese resguardo y organización de los expedientes, la serie documental, de qué tratan esos expedientes, cuál es su gran temática, qué número de caja es y de qué años o de qué periodos tiene los expedientes de esta caja. Si hay una oficina o un espacio que destinaron para el resguardo y más de una área de la IAP está resguardando ahí, pues esa etiqueta nos va a permitir identificar de quién son las cajas, ¿no? ¿Qué es y de quiénes son? Entonces, esos son los elementos que puede tener su caja y ya, vigilar los tiempos de conservación. Pues les dejo mis datos de contacto, Susana y Diego. El correo es Gmail, susanadiego.archivos@gmail.com. Ale ya nos comentó que a su vez manden el inventario a este correo, serviciosdecapación.upis@gmail.com, y suban en el Google Drive su tarea con los datos que nos dio, que me parece que es la IAP y el nombre, ¿verdad, Ale? ¿Qué lo ponemos aquí?
Es el nombre completo del curso. Ponemos guión y el nombre del participante. Ok. Lo voy a poner en la diapositiva que les voy a compartir para que tengan los datos. Y pues eso es la actividad. Y me gustaría darles ese espacio por si hay alguna duda, comentario. El inventario, pueden registrar 2, 3, si son de diferentes series, pues pueden ampliarlo a 4. ¿Qué les parece? No sé, máximo 5. Máximo 5 expedientes registrados. ¿Alguien tiene alguna duda? Es que hace mucho calor, no sé cómo está en Ciudad de México, pero aquí en Hidalgo está intenso. No se preocupen si no copiaron el correo electrónico. Entre hoy y mañana, a más tardar, les haremos llegar la presentación. Así es. Y van a tener entonces hasta el viernes de la siguiente semana para poder entregar esta tarea. Si hubiera alguna duda o comentario con relación a la tarea, también se pueden comunicar a nosotros a través del correo de jorge.paredes, que es por donde recibieron el recordatorio y el acceso para entregar este curso. ¿Alguien tiene alguna otra duda o comentario? Perfecto. Maestra, me voy a permitir compartir la pantalla para hacerle entrega de un reconocimiento a nombre de la Junta de Asistencia Privada a la maestra Susana Angelina Diego Santos por haber impartido esta actividad de capacitación titulada Organización de Archivos y Administración de Inventarios. Firma la licenciada Arlet Ruiz Mendoza, directora de Programas Asistenciales de la Junta de Asistencia Privada. Maestra, con gusto se lo haremos llegar. Muchas gracias. También invitar a todo el grupo, no olviden contestar nuestra evaluación de satisfacción, ya que de esta manera nosotros identificamos aquellas áreas de oportunidad que tenemos en nuestra planeación. De hecho, en un momento les voy a colocar el enlace para que puedan participar. Si ya no hay más dudas o comentarios, pues con esto estaríamos cerrando esta actividad. Maestra, muchas gracias. No, muchas gracias a todos ustedes y dejo de verdad abierta la comunicación, les dejo mi correo. Si hay alguna duda, inquietud que surja en el inter del ejercicio, me pueden mandar un correo o más adelante alguna actividad, sin problema lo compartimos el conocimiento. Y bueno, muchas gracias por el apoyo en la sesión virtual y también con la parte de capacitación. Y a todos ustedes por estar presentes a pesar de este calor extremo que estamos viviendo. Muchas gracias, maestra, no se preocupe. También agradecemos a todo el grupo y a nuestra compañera Ale de la ESCA Santo Tomás. Muchas gracias, Ale. Gracias a ustedes, excelente tarde. Muchas gracias, que pasen buena tarde. Igualmente, Gracias. hasta luego.